Hola, mi nombre es Sara Velázquez y les voy a explicar acerca sobre los polígonos regulares. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura que está formada por vértices los cuales están unidos por líneas y va a ser regular si sus lados y ángulos miden lo mismo. Ejemplo. Este es un cuadrado y, por ejemplo, si este lado mide 2, los otros lados van a medir lo mismo. Y los ángulos también. Y este ángulo forma uno de 90 grados. Por ejemplo, también tenemos el triángulo equilátero, que si este va a medir, por ejemplo, 3, este también y este también. Y sus ángulos. Ahora vamos a saber cómo encontramos la suma, la medida de los ángulos internos. ¿Cuál es un ángulo interno de un polígono? El ángulo interno de un polígono es el que se forma por dos lados. Es este. Para la fórmula que vamos a utilizar para conseguir la medida de los ángulos es la siguiente. 180 por n menos 2. ¿De dónde viene esto? Esto surge cuando utilizamos, por ejemplo, un polígono regular. Tenemos aquí sus vértices. Este tiene 6 vértices y al unir vértice con un vértice que no es consecutivo a él, queda restando 2 y entonces por eso esta fórmula, los lados menos 2 los cuales se están restando. Ahora, este es para conseguir la medida de los ángulos y para encontrar la suma total de los ángulos utilizamos 180 por n menos 2. Voy a comenzar aquí. Vamos a encontrar las medidas y la suma de los ángulos internos. Pero ¿cómo se hace esto? Al conseguir la medida de los ángulos internos vamos a utilizar esta fórmula. 180 por n menos 2 dividido a n. N va a representar los lados del polígono. ¿Y por qué surge esto? Esto surge porque al unir un vértice con otros vértices no consecutivos a él, por ejemplo en esto, nos quedan restando dos lados. Y por ende, esta es la fórmula que se utiliza para resolver las medidas de los lados, la medida de los ángulos. Ahí. Y para encontrar la suma de los ángulos de un polígono regular utilizamos únicamente 180 por n menos 2. Ya no es dividido, porque al dividirlo por n estamos consiguiendo pero la medida de cada ángulo. También
También les voy a explicar sobre qué es un ángulo adyacente del ángulo interno. Por ejemplo, el ángulo adyacente va a ser... ¿Qué figura es esa? Es un pentágono. Esta es una figura, un polígono regular, pentágono. El ángulo adyacente va a ser el que surge al prolongar en el mismo sentido el ángulo interno. Este es el adyacente y este es el interno. ¿Y cómo podemos hallar la medida de los ángulos adyacentes? Utilizaremos la fórmula 360 dividido a n, donde la suma de todos los lados adyacentes, por ejemplo aquí hay un lado adyacente, entonces todos los lados de todos los ángulos adyacentes van a dar la suma de 360 y es dividido por los lados del polígono. Ahora bien, con estos principios que se dieron anteriormente, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a resolver este problema. Un ángulo externo de un polígono regular mide 24. Determine la medida en grados de la suma de los ángulos internos de dicho polígono. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Y como ya sabemos el dato de un polígono externo, porque como habíamos dicho que esta fórmula la vamos a utilizar para hallar la medida de un ángulo externo. Y como aquí ya no la dan, solo sustituimos, solo despejamos n. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. 300. Empieza a leer aquel desde aquel otra vez. ¿Desde acá? Sí, empieza todo. ¿Qué puedo cortarte así? Cuando termine, Ok, ajá. entonces vamos a resolver este problema. Un ángulo externo de un polígono regular mide 24 grados. Determine la medida en grados de la suma de los ángulos internos de dicho polígono. Lo primero que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Que esto equivale
a la medida de los ángulos externos. Como ya nos están dando cuánto vale el ángulo externo de este polígono, solo despejamos n. Donde esto, al dividirlo, nos va a dar como resultado n es igual a 15. Ya he encontrado cuánto miden los lados a los ángulos. Como aquí para encontrar los lados. Que como para la suma interna de dicho polígono va a ser 360. Lo que pasa es que después se sustituye en la fórmula de 180 por n menos 2 para encontrar. Ahí estaría bien. O sí, saque eso de término medio. Ahora, para determinar la suma de los ángulos internos de dicho polígono, utilizamos la fórmula de 180 por n menos 2. Donde n es los lados del polígono, y como ya lo conseguimos aquí utilizando la fórmula Del ángulo externo. es que sí, eso te va a confundir porque No, igual pero ¿cómo puedes fijarte que como aquí conseguimos nada? es que los lados ya los tiene, es n. Entonces para eso tiene que conseguir la suma de los ángulos. Entonces utilicemos esta fórmula 180 por n menos 2, que esta es la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos, y aquí nos lo piden. Sustituimos 180 por n, que es igual a 15, menos 2. Resolvemos. 15 menos 2 es igual a 13 por 180. Y esto da como resultado como resultado 2340. Y ya encontramos la suma de los ángulos internos de este polígono. Gracias, espero que les haya ayudado.